Estamos de vuelta en el programa y ahora estamos con Jorge Villacorta. Él comparte dos vocaciones en su vida. Por un lado, es un reconocido médico genetista que trabaja en la reconstrucción de la piel de quemados en el Hospital del Niño. Y por otro lado, es un reconocido observador de las artes plásticas, un severo crítico de arte y además curador de importantes exposiciones que se presentan en galerías de arte y museos de todo el país. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a No Apto para Adultos. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Bueno Jorge, quisiera que empieces explicándonos Gracias. un poco para nuestros televidentes, ¿qué es un curador de arte, un curador? Bueno, un curador es una persona que organiza una exposición y vela por la calidad de las cosas que se presentan en función de una idea que tiene acerca de algo que le interesa, ¿no? Por ejemplo, uno puede hacer una exposición como curador sobre cómo es la cultura de la calle en Lima, y entonces uno estudia qué cosa producen los distintos artistas en Lima en este momento y va seleccionando trabajos para una sala específica, que podría ser, por ejemplo, una sala del Museo de Arte de Lima, y los reúne, los dispone en el espacio, explica a cada uno en textos que van en la pared, e incluso comunica a la gente a través de visitas guiadas. Bueno, y tu comentario acerca del reportaje que hemos visto para tener una conversación con nuestro público. Bueno, bastante sorprendente. La verdad es que yo sabía que existía el concurso escolar, pero creo que fuera de la primera versión yo no había visto ninguna de cerca. Esta me ha sorprendido porque la variedad de manifestaciones de distintas partes del Perú, las danzas y la música, por ejemplo, son bastante impresionantes, y creo yo que si bien no hubo mucho de lo que es el concurso de artes plásticas, creo que esencialmente debe ser muy interesante porque por lo visto vienen adolescentes de muchas partes del país. Bueno, muchas gracias. Entonces empezamos con el comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna opinión que tuvieron. ¿Contigo empezamos? Bueno, ¿cómo le inició eso del arte para ser así, por adelante, por ahora, para enseñar a las demás gente? ¿Cómo le inició? ¿Cómo le nace? Yo tuve, mi padre y mi madre eran gente que amaba la pintura y tenían amigos que también amaban la pintura y el arte en general, y entonces desde niño en la casa se escuchaba música, se veía libros de arte, y mis padres y sus amigos conversaban acerca de arte, el cine, el teatro, las novelas, la poesía, todo era algo que se convertía en un asunto de conversación. Y cuando tú vives en un ambiente así, comienzas a preguntarte por qué le gusta a los adultos eso. Y eso fue lo que me pasó a mí, y entonces yo descubrí mi propio gusto en las cosas. Y fui cultivándolo con ayuda de ellos también, porque nunca me dijeron te debe gustar esto, te debe gustar lo otro. Me dejaron abierto el camino, me señalaban si algo sabían que me gustaba, me alentaban a investigarlo, ¿no? ¿Por acá? ¿Y cuál ha sido la mejor anécdota que usted ha tenido durante este trayecto de su vida? La mejor anécdota en el sentido de experiencia grata o experiencia graciosa. Bueno, graciosa hablaríamos. Bueno, en lo que se refiere a experiencia graciosa, probablemente en situaciones en las que en las exposiciones de arte generalmente todas las cosas se terminan último minuto. Es decir, hay situaciones en las que la gente está ya llegando y uno está terminando de colgar los cuadros adentro. Entonces, creo que tal vez la anécdota que podría yo decir más divertida es cuando estaba haciendo justamente un cambio de último minuto de un cuadro por otro, y yo mismo me equivoqué. Y entonces cambié el cuadro que quería poner en un lugar, era uno que estaba en un espacio específico, y terminé poniendo otro que estaba en otro espacio, y cuando la gente entró pensó que era una idea muy novedosa, pero había sido un error. El problema estaba en que la televisión estaba ahí y era un poco difícil admitirlo, así es que quedó todo como algo realmente muy novedoso, pero había sido un producto del error por completo. Sí. ¿Por acá? ¿Y estás orgulloso de practicar el arte? Bueno, yo te tengo que explicar que en realidad yo no hago arte, es decir, yo no creo nada. Trabajo
con el concepto de hacer una exposición, o sea, decido el tema, decido qué artistas van, decido cómo poner las obras en su sitio, pero más que nada yo disfruto mucho acompañando a los artistas, porque soy amigo de muchos de ellos, otros me llaman por teléfono para que vaya a ver qué cosa están haciendo, conversamos acerca de lo que están haciendo, ellos me cuentan por qué hacen lo que hacen y yo los escucho y les digo qué pienso de lo que veo. Y es como una relación muy privilegiada porque si hay algo que mis padres me enseñaron fue admirar mucho a la persona que crea. Entonces, por ejemplo, para mí ha sido siempre un privilegio ser amigo de Susana Baca. He ido a su casa durante años, desde casi 20 años, y hemos conversado de todo lo que le interesa a ella, de con quién va a tocar en cierto disco, de cuáles son sus planes futuros, de qué cosa está investigando, incluso de qué canciones nuevas está escuchando y qué cosa está pensando escoger para un nuevo disco. Esa clase de cosas son invalorables y son completamente, yo diría que son un privilegio porque es como estar muy cerca de la persona que tiene un don muy particular, que es el artista. Y Jorge, tú como especialista, ¿qué tan importante crees que es el arte en la educación? Bueno, para mí el arte es indispensable para la educación, es decir, yo no podría imaginarme educación sin arte. ¿Por qué? Porque el arte, o mejor dicho, la práctica de una disciplina artística es algo que forma al espíritu y forma también a la mente de una manera particular. Por ejemplo, si tú estás interesado en la poesía y te pones por, digamos, ejercicio disciplinario a hacer un poema al estilo del soneto del siglo de oro español, que todavía hay gente que lo hace. Entonces tienes que, es todo un ejercicio para construir tu idea en un cierto número de sílabas, rimas y todo eso. Ahora, también puedes hacer un poema en verso blanco, que es un verso que no rima, que no tiene un número de sílabas fijo, pero que comunica una idea. Es simplemente que cuando tú, y esto es lo más importante de todo, cuando el artista es quien está creando, deja de ser la persona de todos los días. Eso es algo que es lo más fascinante de la experiencia artística. Cuando Susana Baca está en el escenario, es la misma Susana Baca que está en su casa y que cocina y que limpia y que está preocupada de poner flores en el jarrón, pero es otra persona también. ¿Por qué? Porque cuando está sobre el escenario y está cantando y está bailando, el don que ella tiene está siendo comunicado a otros. Y digamos, en esas circunstancias podríamos decir muy claramente que hay una intensificación de lo que es la personalidad del ser humano y a la vez una especie de entrega total. Eso es muy difícil de, creo yo, comprender cuando uno no practica el arte, pero después de muchos años de verlo de cerca, es algo que puedo decir que ocurre. Esa entrega total es probablemente una de las cosas que enriquece más el espíritu. En realidad el artista es una persona contradictoria muchas veces, porque claro que se amarga, es egoísta y requinta y se pelea con la gente o es hasta ocioso o perezoso por momentos, no le provoca hacer algo, quiere hacer otra cosa, está aburrido cuando lo llaman a una entrevista. Es decir, pasan un montón de cosas de ese tipo, pero cuando está metido en lo que le nace, que es precisamente, qué sé yo, pintar, esculpir, escribir poesía, escribir novela, cantar, bailar, eso es un individuo que tiene también momentos difíciles y de frustración, pero son momentos que se liman en función de algo que es muy superior, porque sabe que existe una efusión de energía y un momento de intensidad que el arte le permite alcanzar y que tal vez de otra manera no podría alcanzarlo. Por eso es que el artista es alguien que está completamente enamorado y obsesionado del arte. Eso es algo que tiene que ser comprendido como una forma de vida en el mundo. Claro. Por acá una pregunta, alguna consulta.
Primero que sí, que estoy emocionada de oír todo lo que nos está diciendo, porque es muy importante y es algo que nunca o que pocas veces vamos a ir en el colegio, según veo. Yo quería preguntarle, ¿qué opina de las nuevas expresiones artísticas que está incluidas en el Mali, como el ballet, el manga, la fotografía? Son nuevas secciones que he visto que están publicando ahí en su página web. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, la fotografía es una disciplina artística, digamos, dentro de lo visual, que es muy, muy importante en el mundo de ahora, porque nuestro mundo está, digamos, poblado de imágenes y justamente lo que más necesitamos son imágenes que tengan sentido, imágenes que tengan lo que podríamos llamar un mensaje que no sea el publicitario. Un mensaje que sea personal, es decir, que en la imagen que el fotógrafo hace se perciba justamente cuál es su interés, eso. El manga, por ejemplo, me parece crucial para la generación más joven. Definitivamente la historieta en general es un género que yo he visto, por ejemplo, a partir de los años 80, cómo se convierte en un arte amplísimo, es decir, la noción de la novela, por ejemplo, pasa a la historieta, y la historieta se convierte entonces en una forma de narrar en cuadros y en viñetas y con textos que sugieren, pero no necesariamente explican del todo. Entonces, el asunto de la historieta, por ejemplo, me parece algo que debe ser realmente cultivado y explorado a fondo. Los japoneses son impresionantes en el manga, por ejemplo. Y me preguntaste acerca de una tercera cosa. Ah, sí, el ballet. Ah, bueno, claro. A mí me parece que el ballet es crucial, pero que, digamos, la expresión más... ¿Por qué es crucial? Porque el ballet es una forma refinada que ha sido creada a través del tiempo para expresar a través de gestos del cuerpo y acompañados por música. En ese tipo de situación, lo que hay es lo que podríamos llamar una narración que sigue una instrucción de parte de alguien que ha creado los movimientos y que ha decidido cuál es la historia que se cuenta. Pero por otro lado, creo que es importante pensar que también hay otro tipo de ballet que es más reciente y que muchas veces es sin música y que muchas veces es un ballet que reproduce los gestos cotidianos de las personas. O sea, caminar sobre un escenario en la actualidad puede ser una forma de ballet. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber estado en el programa, esperamos tenerte de nuevo pronto.